Edifiquemos un nuevo orden social es un podcast impulsado por la Escuela de Doctrina Social de la Iglesia San Juan Pablo II, en comunión con las obras que conforman el Centro de Caridad San Francisco de Asís. Su finalidad es promover los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia para tener un mundo más humano y acorde con los designios del Creador. Te invito a ver, escuchar y compartir los videos hechos con este fin. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Edifiquemos un Nuevo Orden Social. Yo soy Melissa Espadas y estoy muy contenta que de verdad nos puedan acompañar. Ya estamos lamentablemente llegando al final de esta temporada, que espero que les esté gustando muchísimo. Bien saben que en el Centro de Caridad San Francisco de Asís lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y por supuesto, el día de hoy me acompaña un invitadazo de lujo que ya ha estado con nosotros anteriormente, ¿verdad? Él es el doctor Francisco Barroso, mejor conocido como Frank. Hola, para ¿qué tal? Los cuates, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, Frank nada más, Frank para los cuates, así es. Así te conocen en la escuela, en todos lados. Sí, así, de verdad, y ya hace mucho tiempo. De hecho, eso se lo debo a una directora que tuve cuando yo estaba en el departamento de idiomas, que se le hacía muy largo poner Francisco Barroso en la lista, luego Frank Barroso, luego Frank. Y a todo el mundo me bautizó como Frank. Y mi hijo Francisco, psicólogo, pues también dicen Frank. Así que entonces, pues ya está. Ni mandado a hacer, ¿verdad? Así es. Pues bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando, bien lo decíamos hace un ratito, de un tema que está muy en boga, ¿no? Este tema de la vida económica, ¿no? Desde la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, vienen puntos muy importantes a tratar, así que espero que nos ayuden a compartir y a comentar, ¿no? Todo lo que vamos a estar platicando. Y bueno, para empezar el tema, me gustaría que nos platiques de estas dos posturas que existen a raíz, alrededor de los bienes en la doctrina social de la Iglesia. Sí, mira, para empezar, la palabra economía viene de oikos, que significa casa. O sea, viene a ser la distribución de los bienes hacia la casa, hacia la sociedad, hacia la gente. Entonces, las dos posturas mencionan, pues una es que los bienes tienen que ser utilizados de manera adecuada, sin lujos, sin excesos. Y la otra es que los bienes son, negativos, o sea, está mal tenerlos por la vía del fraude. O sea, digamos, tener mucho dinero por la cuestión del fraude o como consecuencia de prácticas no éticas. Entonces son las dos posturas que se manejan. O sea, la economía es buena, sí. Muchas veces dicen, no, es que la economía y te señalan con el dedo que las utilidades que divides, pero no, espérate, los bienes están allá. Y finalmente el gran dueño de todos los bienes es Dios. Totalmente. Nosotros solamente somos administradores. Entonces, básicamente, es bueno tener utilidades, claro, es bueno tener empresa, por supuesto, siempre y cuando esos bienes, esas utilidades se utilicen para el bien común, para el bien de la sociedad y no para mi bien personal y mucho menos si lo estoy haciendo de manera fraudulenta. Totalmente. ¿Cuál es esta relación que crees que debemos tener respecto a la riqueza, ¿no? Que bien hablaba de ella el gran maestro Jesús. Sí, mira, para empezar, yo diría que benditos sean los ricos que ayudan a los pobres. Totalmente. O sea, finalmente yo tengo una convicción muy personal. Yo creo que cuando venimos al mundo, venimos con una serie de fichas, yo así lo digo. Cierto. O sea, una serie de fichas como que de repente eres una persona a la cual se le dan bienes económicos, ¿de acuerdo? Se te da una familia X, hay gente a la que de repente nace sin esas oportunidades, como que hay más fichas de un lado que del otro, etc. Sí. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con las fichas? Es como la parábola de los talentos. O sea, algunos le dieron 10, otros 5 y otro 1. El que tenía 10 hizo 10 más. Sí. El que tuvo 5 hizo 5 más. El que tuvo uno tuvo miedo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con las fichas? Entonces, hay que ver los bienes como una oportunidad, una tabla de salvación y no como una tabla de condenación. Porque finalmente, los bienes en sí mismos no son ni buenos ni malos. Simplemente están allá. Van a ser buenos o malos en función de cómo los estemos utilizando. Entonces Jesús hablaba de eso. Jesús siempre promulgaba la equidad, por ejemplo, darle a cada quien lo que le corresponde. Trabajar por ello y por supuesto que esto funciona, la riqueza se divide bien y funciona bien si tenemos pureza de corazón. O sea, si tenemos un corazón puro, tenemos un corazón, generoso, entonces los bienes van a ser distribuidos adecuadamente. Y al decir bienes, pues pueden ser bienes físicos, monetarios, pero también puede ser otro tipo de bienes, tu tiempo, por ejemplo. O sea, de repente puedo decir... el bien más importante. Exacto, yo no tengo dinero, pero tengo tiempo. Sí. Entonces, finalmente, el dinero va y viene.
Un coche pues va y viene finalmente, pero el tiempo que no yo regresa. te doy o que tú me das, ese tiempo no regresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tiempo? Todos los bienes deben ser vistos como una herramienta, una tabla de salvación. Totalmente. Pero ya están, pero va a depender de nosotros. Porque hay quienes los utilizan bien o los utilizan para mal. Hay gente que trajo de nacimiento un gran talento para generar riqueza y está muy bien. Que se les da súper fácil. Exacto, hacer dinero. y tenemos muchos ejemplos a nivel internacional, a nivel México, inclusive gente que son como el famoso Rey Midas, que lo que toca lo convierte en oro. Esa famosa frase, exacto, ¿no? como el Rey Midas. Y efectivamente, y genera riqueza y es un talento que Dios les dio. Sí. Pero hay muchos de ellos que utilizan ese talento, genera riqueza, pero para mal. y ayudan a los demás. Hay otros bien. que no. Hay otros que tienen ese talento, pero lo utilizan para tener más poder y obviamente más riqueza. Pero también Jesús decía en algún momento, vamos, ¿qué va a pasar después? Sí. O sea, cuando nos muramos, el alma regresa a Dios, el cuerpo para nada aprovecha. Yo hasta este momento nunca he visto, Melissa, nunca he visto un cortejo fúnebre con un carro de valores atrás, o con un carro en mudanzas atrás. No, todo eso se queda acá. Un padre al que yo quiero mucho en Perú, yo viví en Perú 2 años y medio trabajando para una empresa americana, el padre Eduardo Arens, que es marianista, que él siempre decía una palabra, calato. Calato significa desnudo. Entonces, en el argot peruano, sí. Entonces él siempre decía, calatitos venimos, calatitos nos vamos. O sea, nos vamos, 100%. venimos desnudos y nos vamos desnudos. Todo lo demás se va a quedar aquí. La pregunta es, ¿qué va a pasar? También hay un hombre en la Biblia, recordarás que... Vamos a hablar de esto, de la raíz de estos todos los males, ¿no? De lo que habla San Pablo justamente. Exacto, sí, pero antes de eso hay un hombre en la Biblia que decía que tengo muchos graneros, ¿qué voy a hacer? Voy a derribarlos y hacer otros más grandes. Y entonces Dios le dijo, insensato, esta noche te vas a morir. Entonces, claro, nadie está listo para eso. Exacto. Entonces, ¿para quién es eso? Entonces, los bienes tienen que ser para edificar un mejor mundo, una mejor sociedad. Aprender a compartir y saber que pues nada nos vamos a llevar, ¿no? Así es. ¿Cuál sería la raíz, justamente lo que te comentaba, de todos los males, ¿no? Respecto a la vida económica, de lo que habla San Pablo, de lo que hablan los padres. Es muy importante esa pregunta porque todo parece ser la tentación que el ser humano tiene hacia el dinero. Sí. Y esa tentación que tienes al dinero, finalmente no es por el dinero en sí. O sea, nadie trabaja por el dinero en sí, a menos que coleccione dinero. Claro. La gente trabaja en orden al dinero para subsistir lo que puede comprar, pero hay gente también que hace esto para obtener más poder. Sí. Y ese poder se va hacia el dinero. Se va hacia el dinero y el dinero te trae más poder. Sí. Entonces, hay una película, recordarás, que se llama El abogado del diablo. Sí, aquella de Keanu Reeves y Al Pacino y todo. Entonces Al Pacino se aparecía pues como el diablo en diferentes facetas. Sí. Y él decía una frase, la vanidad, mi pecado favorito. Y efectivamente, entonces cuando a la gente le toca la vanidad, viene el dinero, el ansia por tener más dinero, y eso es un problema. Los padres de la iglesia también comentaban esto. Entonces ellos decían que debemos apartarnos de esa tentación, de la tentación del dinero por el dinero en sí. Finalmente el dinero es un comunicador. En este momento tienes dinero y haces una casa. Dentro de 10 años con el mismo dinero no vas a hacer esa casa. No. O sea, simplemente es una vía, es un medio para hacer cosas, no es un fin en sí mismo. Muy bien. ¿Y cuál sería la moral que está detrás del aspecto económico, según la doctrina social de la iglesia? Bueno, pues la moral es que hay que respetar siempre la dignidad del ser humano. O sea, lo que hagamos, el trabajador, el trabajo en sí mismo, debe ser orientado hacia el ser humano. El ser humano, pues es el autor de la riqueza material, pero también es el centro y también es el destinatario. Cierto. Entonces, todo lo que hagamos acá que genere alguna utilidad o algún bien, pues debe ser para el servicio de los demás, no el servicio propio. Entonces, pero siempre respetando la dignidad. Cuando en algún momento nos brincamos la dignidad, pagamos la factura tarde o temprano. O sea, ya esa generación una o la otra. factura muy cara. Exacto. Hay tres derechos fundamentales. Uno es el respeto a la vida, otro es el respeto a la libertad, otro es el respeto a la búsqueda de la felicidad. Pero no la felicidad por lo que me hace hedonistamente hablar, no, sino que es aquello que me construye como sociedad, con un mejor vivir. Y todo eso tiene como marco el respeto precisamente de la dignidad humana.
Totalmente. ¿Cuál sería la importancia ahora, platiquemos, de la iniciativa privada, ¿no? La importancia de la iniciativa privada aunado a la libertad y los principios que también tiene. Mira, un gobernador anterior dijo, no sé si fue de su autoría o no, pero sí me acuerdo de él, que dijo que en mi gobierno va a haber tanta iniciativa privada como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Y bueno, en cierta forma lo cumplió. Pero importante, ¿no? Esta es la clave. No hay que reprimir a la iniciativa privada, al contrario, hay que darle juego. O sea, no es papel del gobierno meterse a fabricar gasolina o a fabricar cosas. No, eso está equivocado. Finalmente, la función del gobierno es dar esos medios de producción a la iniciativa privada. Sí. O sea, que la gente privada lo haga, sí, que evite los excesos, que regule a través de una buena política fiscal y que con esa política fiscal el gobierno pueda redistribuir los bienes. O sea, claro, las empresas también a través de las iniciativas de responsabilidad social y filantropía reparten bienes y tiene su mérito. Pero sí, le corresponde primero que nada al gobierno, porque el dinero que maneja el gobierno no es del gobierno, no es del partido político, no es del gobernante, es dinero nuestro. Sí. Y por lo tanto a la autoridad no se le debe, digamos, se debe reconocer su buen trabajo, pero más que nada se le debe exigir que haga un buen trabajo. Entonces no decir, oye, por favor, no, hay que demandarlo, hay que decirle que todo, por supuesto, en la justa medida. Pero la iniciativa privada es la que genera riqueza. Entonces, ¿por qué trancarla? Hay países, dictaduras comunistas donde no hay iniciativa privada. El gobierno es el que hace todo. Imagínate si no hay competencia, claro, ¿qué calidad va a tener? Imagínate, por ejemplo, que se genere toda la riqueza, pero ¿con qué incentivo? El hecho de que haya iniciativa privada también promueve un talento del ser humano, que es el emprendimiento. Y el emprendimiento nos lleva a, viene de la creatividad, luego viene la innovación y todo eso en un marco de emprendimiento, hacer cosas nuevas, diferentes. Pero si no hay eso, pues ¿qué va a motivar a la gente a utilizar sus talentos? Entonces, el hecho de que un gobierno pueda permitir que la iniciativa privada haga lo que tiene que hacer y no dejarlos trabajar. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es regular. Desafortunadamente se está siguiendo una política equivocada en algunos aspectos, en los que el gobierno está haciéndola de empresario con sus propias características, que es algo que está pasando, y luego finalmente quien esté al frente de esas instituciones, pues no es un emprendedor y a lo mejor está 6 años o 3 años buscando lo que se pueda llevar. La autonomía, lo que se pueda llevar. En cambio, un empresario, un líder de empresa, pues va a ver que su empresa funcione. Claro, y obviamente lo que hay que hacer es evitar los excesos, evitar monopolios. De tal forma que pueda haber competencia sana, porque la competencia nos lleva a mejor calidad y la mejor calidad nos lleva a una mejor forma de vivir. Sobre todo hablando ahora, ¿no?, del libre mercado, ¿no? ¿Cómo considera la doctrina social de la Iglesia al libre mercado? Así es, lo considera de tal forma que es un bien útil, siempre y cuando, respetando la dignidad humana, podamos propiciar un principio de subsidiariedad, o sea, en el cual el hermano mayor, en este caso el gobierno, las empresas, puedan ayudar al hermano menor a desarrollarse, a darle oportunidades a los que menos tienen. Muy bien, y ahora hablemos de cuál es el papel que juega el Estado, las organizaciones no gubernamentales también, y al fin y al cabo también la sociedad, los finales compradores, ¿no?, para que circule una economía global. Es muy importante esa pregunta porque existen formas, las ONGs, por ejemplo, diferentes organizaciones que son resultado de la organización de la sociedad civil. O sea, la sociedad se organiza con un fin sin ánimo de lucro, solamente pues para operar y para poder distribuir o llevar oportunidades a los que menos tienen. Los gobiernos tienen que trabajar con ellos porque son aliados, no son competidores, no son antagonistas. Sí. Desafortunadamente, cuando algún gobierno puede ver a las ONGs, a los empresarios, pues no como aliados, sino como antagonistas, pues entonces vienen los problemas. Pero es importante dejar que las instituciones, las organizaciones no gubernamentales, que ya han detectado un problema y tienen la forma de organizar a la gente para solucionarlo, pues darle la oportunidad que lo hagan. Eso ayudaría mucho al gobierno. Claro, le corresponde primariamente al gobierno hacerlo. Pero el gobierno de repente no lo puede hacer por alguna razón, pero hay gente que sí lo quiere hacer y está dispuesta a hacerlo,
¿por qué no dejar la oportunidad? Y simplemente colabora con ellos, vigilarlos. Finalmente, se trata de que la marea sube. Cuando la marea sube, suben todos los barcos. No sube un barco más que otro. Si la marea sube, subimos todos. Pero eso es función también del gobierno que pueda organizar. De hecho, la política realmente viene a ser la forma de organizar a la sociedad para conseguir una mejor calidad de vida, para lograr garantizar que todos tengamos nuestros derechos básicos. Una mejor forma de vivir. Es lo que debe hacer el político. Y en ese momento, desafortunadamente, pues hay algunos políticos, pero hay otros que pues no hacen política, hacen grilla. Sí. O sea, vamos, ya lo que viene para mi molino y se dicen políticos. Pero en fin, allá cada quien será juzgado. Muy bien. Y para cerrar, Frank, me gustaría que platiquemos de estas nuevas directrices que tiene la economía, ¿no? La funcionalidad que tienen hoy en día, el éxito que están teniendo y cómo podemos trabajar con ellas. Sí, de hecho, sí es importante hacer sinergia con estas oportunidades. Yo sí lo veo. El hecho de tener este tipo de organizaciones es una oportunidad para hacer las cosas de manera mejor. Además, IA, por ejemplo, ¿no? Sí, y además de eso, el hecho de formar organismos internacionales que puedan ser de finanzas internacionales o de repente un organismo internacional tipo la ONU, que es para cuestiones políticas y de países, que pudiera ser para poder regular esto, o cuando menos, no se trata de que intervengan en un país, pero establecer lineamientos que puedan servir para que los países puedan comerciar mejor, puedan tener más oportunidades, mejores empresas, y eso está bien. Y evitar caer en aranceles innecesarios y todo lo que está pasando ahorita, y que son medios de guerras terribles. Son guerras terribles. Económicas que afectan al fin y al cabo a todos. Y van a afectar a los que menos tienen, porque entonces al perderse empleos, pues esta gente se queda sin fuente de ingreso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Siempre la cuerda se rompe por el lado más vulnerable, el lado más estrecho. Así que lo que hay que hacer es fortalecer, o sea, dar las condiciones a que la iniciativa privada haga su trabajo, fomentar la creatividad, la innovación y el emprendimiento, cobrar impuestos adecuadamente, impuestos justos, evitar que las organizaciones se pasen de lanza, como dicen los jóvenes, que vamos ustedes los jóvenes. Como decimos, así es, que se pasen de lanza, vamos, y que sean monopolios y acaparen, y que al contrario, que la riqueza sea efectivamente, sea bien distribuida. La política fiscal en México todavía no es adecuada, porque no está recaudando adecuadamente, y aparte lo que recauda no se distribuye adecuadamente. Aparentemente. Sí, pero no. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar. No se trata de dar a la gente dinero por el dinero, sino que se trata de fomentar oportunidades para que la gente pueda ayudarse a sí misma. Es muy importante eso. El principio de la subsidiariedad. Yo, hermano mayor, te doy la oportunidad de recursos para que tú te puedas ayudar a ti mismo. Te damos la caña de pescar, pero no el pescado. Exacto. O sea, vamos, en lugar de darte el pescado, a lo mejor tenga que darte el pescado al principio. Un tiempo. Sí. Un tiempo. Pero descubrir tu talento para ver qué está pasando. En lo que aprendes a pescar. Y después de eso, o sea, es enseñar a hacer. ¿De acuerdo? Sí. Es hacer y luego es dejar hacer. O sea, ver que la gente lo puede hacer por sí misma. Es la única forma como podemos tener un desarrollo sostenible. De otra manera, no. El dinero que das como bonos se va a acabar algún día, se puede acabar. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para generar riqueza de manera que la riqueza que se genere vaya dando mayores oportunidades, se genere más riqueza y sea esto sostenible? Por eso, en una ocasión le comentaba a mis alumnos, le preguntaba, haciendo eco a uno de mis estrategas favoritos de Estados Unidos, que se llama Gary Hamel, que en una ocasión él dijo en una conferencia en Stanford, él dijo, bueno, las empresas deben ser hechas para durar. Te hago la pregunta. ¿Las empresas deben ser hechas para durar? Voy a aprovechar a hacerte la pregunta. Bueno, yo espero que sí. Es más, mucha gente, 9 de cada 10 personas dicen, sí, claro, las empresas deben ser hechas para durar. Y la respuesta es no. O sea, es un juego de palabras. Él dice, y me parece muy bien, Gary Hamel dice, las empresas no deben ser hechas para durar. Las empresas deben ser hechas para cambiar. Porque en la medida en la cual las empresas cambian y se adapten al entorno, en esa medida van a perdurar. O sea que adaptándose a las nuevas necesidades de la sociedad. Exacto. O sea que la sostenibilidad o sustentabilidad, también se acepta el término, no debe ser visto como un objetivo, sino como un resultado.
Entonces, el resultado de hacer las cosas bien, redistribuir la riqueza, dar las oportunidades, solamente así vamos a tener un México sostenible, un mejor país. Somos ahorita la economía número 15 a nivel internacional. Wow. Hace 7 años éramos la número 11. Algo ha pasado. No, ya ha pasado muchas cosas. Algo ha pasado. Pues muchísimas gracias, Frank, por todo esto que nos compartiste. Al final me dejaste, mira, así, impávida. Gracias por venir. Esperamos que a todos los que nos hayan acompañado el día de hoy les haya gustado este episodio. Si tienen dudas, los pueden dejar aquí abajo y que nos ayuden a compartir a través de las diversas plataformas. Y bueno, nos queda un episodio que lo van a ver la siguiente semana. Gracias por acompañarnos. Gracias, Frank. Meli, equipo, muchas gracias por todo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. A ti y nos vemos hasta la próxima. Chao.